Hay una canción de Madonna que dice algo así como la isla bonita. Bueno, pues esa isla a la que se refiere es esta isla, la isla de San Pedro, Belice. Buenísimos y nublados días, chicos, sean todos bienvenidos a un nuevo videito. Ahorita mismo nos encontramos en Chetumal en la muy mañana y nos vamos a ir apurando, vamos bastante rápido porque se nos está haciendo tarde, porque el día de hoy vamos a cruzar a un nuevo país para el canal. Estoy muy emocionado y sí, este país es Belice. Ahorita mismo estamos cruzando el muelle marítimo que nos va a transportar hacia Belice. Esta es una zona, pues sí, federal y migratoria. Y en lugar de entrar por la ciudad de Belice y por Belmopan y por todo de manera terrestre, nos vamos a ir directo por agua. Es la primera vez que voy a cruzar un país por agua. Primerísima vez. Y sí, es el país que está al lado de nuestro México. El país que colinda con el sur de nuestro país. Además de Guatemala, evidentemente. Y pues estoy muy emocionado. Nunca he hecho este proceso, así que vamos a ver qué tal. El boleto cuesta 1,100 pesos yendo a la isla de San Pedro, pero por ser mexicanos nosotros pagamos 750, entonces nada mal, nada mal. Así que bueno, vamos a esta aventura. Estoy muy emocionado de cruzar un país por vía mar y de conocer un nuevo país y de conocer el país que colinda con nuestro México. Así que vamos para allá. Miren, justamente esto que está al lado de mí son los taxis marítimos. Ahí nos vamos a ir, ahí nos vamos a pelar. Miren, aquí ya tenemos nuestros papelitos con nuestro pasaporte. Y aquí están todas las formas migratorias que tenemos que llenar. Y justamente ahí al fondo es el guardaisla migración, es la oficina de migración. Pero bueno, todavía no abren, entonces vamos a llenar estos papelitos. Bueno, ya hicimos check-in y fui ahorita a la tiendita a comprar un café. Pero es muy importante, si vienen acá a este puerto marítimo y sobre todo se van a comunicar de Belice a México y viceversa, tienen que estar al menos 2 horas antes para poder hacer migración. Lo digo por si a alguien le funciona y le interesa esto, porque si llegas 1 hora antes ya no te dejan subir, o sea, ya no puedes hacer check-in. Entonces aquí no es como el aeropuerto que aunque llegues y logras alcanzar el vuelo, pues te subes. No, acá si no llegaste más de 1 hora antes, no te subes. Entonces nada más para que lo tomen en consideración. Y ahora sí, vamos a esta aventura. Después del proceso migratorio mexicano, nos subimos a nuestro taxi acuático, una pequeña embarcación techada que sería nuestro transporte en la siguiente hora. Este es un viaje algo largo, para que vengan preparados, pero lo que recomiendo siempre es sentarse en la parte trasera del bote, porque para mí en lo personal fue de las peores experiencias sentarme al frente o en la mitad, y es que este taxi acuático rebota en las olas muchísimo, de verdad demasiado. Por lo que en la parte trasera del bote no se siente tanto. Pero de verdad, háganlo, no cometan el error que yo cometí. Estuve a punto de guacarearme ahí dentro del bote, pero afortunadamente me fui atrás y pude soportar estas olas. Me dormí un poquito y al final llegamos. Después de un proceso de migración súper rápido y donde casi me confiscan mi dron, llegamos a un nuevo país. Miren, guáchense, estos son los dólares beliceños y como pueden ver, tienen ahí a la reina, todos tienen a la reina, miren. Este también lo tiene ahí y solamente varía lo que está al lado de la reina. Por ejemplo, este signo de aquí, que es como un signo maya, y la parte de atrás del billete, en este caso son las ruinas. Y está muy bonito, o sea, la parte de atrás es muy bonita, me gusta mucho la parte de atrás. Miren, este es el de 10 dólares y muy bonito, me gustan mucho los billetes de aquí, de verdad les quedan muy bonitos. Miren, aquí tenemos a la reina, ¿no? Todavía no les llegan los del rey, porque la reina pues ya murió, pero debería ser el del rey. Tenemos a la reina y acá más imágenes de Belice, muy bonito. Chicuelos, ya llegamos a Belice. No manches, a la bestia. El barco, yo estaba a punto de vomitar, yo creo. Fue uno de los barcos más incómodos en el que he ido. Pero luego ya se compuso, fue porque el oleaje andaba troll.
ahora sí, hemos llegado a San Pedro. Como pueden ver ahí atrás de mí están las letras de esta impresionante ciudad en una isla. Y vamos a ver lo impresionante de Belice, ya que es un país nuevo. Les voy a explicar un poco qué es lo impresionante de este país. Es que es el único país de toda América, de todo el continente, que su gobierno está formado por una monarquía constitucional parlamentaria. ¡Ojo a eso! Este término bien complicado quiere decir que este territorio, este país, lo gobierna el rey de Reino Unido. Y bueno, él evidentemente no está aquí presente, pero tiene, digamos que, un representante que se encarga, pues, literalmente de representar al rey aquí en Belice. Pero el que toma las decisiones es el rey de Reino Unido. Y ya nada más le dice al de Belice, oye, pues haz esto. Como que él confirma las cosas que el representante de Belice le dice. Es una locura. Y por ende también hablan inglés. De hecho, bueno, no también. Su idioma es el inglés y el criollo beliceño, y otros hablan español. Entonces es algo bien curioso de aquí de Belice, porque te vas a encontrar con personas que hablan solamente inglés, personas que hablan ambos idiomas. Es muy extraño, es como una extensión, no sé, como de Estados Unidos, aunque realmente no es Estados Unidos porque es del Reino Unido. Muy curioso. Y empezando por esta isla de San Pedro, este lugar tiene apenas unos 15,000 habitantes. Realmente es muy pequeño lo que es San Pedro, pero sí es de los lugares más seguros de Belice. Se habla mucho de la inseguridad del país de Belice, pero este lugar en particular, San Pedro, es de los más seguros, y sí se ve mucho control policiaco. O sea, sí se ven policías acá. Entonces sí, no creo que sea nada inseguro, la verdad. Y ahora, otro datazo, que esto sí está bien loco, es que si nos fijamos en la letra O de San Pedro, es exactamente la única letra de todo el cartel que dice la Isla Bonita, y el único lugar donde hay letras dentro de la letra. Y esto es porque San Pedro, aquí en Belice, es el lugar donde se inspiró la canción de La Isla Bonita de Madonna. Yo sé que la han escuchado y yo sé que la han visto por ahí, la canción que dice La Isla Bonita. Bueno, literal, qué bonito canto, por cierto. Literal es este lugar, el de la Isla Bonita. De hecho, las primeras letras habla sobre cómo recuerda a la Isla Bonita y andando por las calles de acá y todo. Bueno, pues este lugar, la isla de San Pedro, es de donde se inspiró Madonna para crear la Isla Bonita, y habla sobre este lugar, sobre San Pedro. Pero bueno, vamos a explorar esta impresionante y fascinante ciudad caribeña que está en las islas. Así que vamos a darle, vamos a investigarlo, venga. San Pedro está en el Cayo Ambergris, la isla más grande de Belice, rodeada por aguas turquesa del Caribe y por la segunda barrera de coral más grande del planeta. Sí, aquí estás literalmente a unos minutos de uno de los mejores lugares del mundo para hacer snorkel y buceo. De hecho, aquí hay un lugar que se llama El Gran Agujero, que literalmente es un agujero que está en medio del océano y que es súper enigmático y súper interesante. Este lugar lo puedes visitar por helicóptero para poder ver su inmensidad, o si eres buzo es un lugar perfecto para bucear. El dato interesante es que nadie sabe en lo absoluto la profundidad de este hoyo. Pero antes de todo esto y del mar, están sus calles. Lo primero que notas al caminar por aquí es que el ritmo es completamente diferente. No hay tráfico como en otras ciudades, porque el transporte principal son los carritos de golf. Aquí tener carrito de golf es básicamente tener un auto. Todos lo usan. San Pedro mezcla muchísimas culturas, influencia caribeña, latina, garífuna, maya y hasta británica. De hecho, Belice es el único país de Centroamérica cuyo idioma oficial es el inglés. Las calles pueden parecer caóticas a primera vista, cables por todos lados, casas en construcción, colores vibrantes, motos pasando, carritos pasando, pero todo forma parte del encanto auténtico del Caribe real, lejos de los resorts perfectos. Acá también tienen casinos, aquí en Belice, y lo que me parece bien chistoso sobre Belice es que los casinos te dicen, no importa si no tienes tenis, no importa si vienes sin playera, casi te dicen que puedes pasar, no importa, mientras seas mayor de edad, pero no importa cómo vengas, porque se me hace que mucha gente que es la que apuesta, pues son personas que normalmente están un poco borrachas y pues vienen descalzos o vienen sin camisa, y pues no les vas a negar la entrada, ¿no? Porque si les niegas te pierdes el dinero. Pero sí, me parece bastante curioso que el casino es el único lugar que te deja entrar sin playera, sin tenis, casi con que traigas calzones te dejan pasar. Pero sí he escuchado hacia los locales, sí se apuesta mucho acá, o sea, sí es un lugar donde hacen buenas apuestas. ¿Quién iba a decir que un lugar con unos buenos índices de ludopatía iba a ser Belice, ¿no? Pero sí, acá hay 2 casinos en San Pedro y ya. En otro video de esta serie por Belice les enseñaré toda la comida callejera y lo que se come aquí. Pero bueno, tras pagar en un restaurante me percaté de algo.
Miren nada más, qué curioso. Acabo de comer unos tacos, vean, ahí está en este lugar, muy bueno, la verdad. Y vean nada más, me dieron de cambio combinado los dólares beliceños, que son estos de acá arriba, están más bonitos a mi parecer, y un dólar americano. Aquí, como manejan ambos, tanto dólar beliceño como el dólar americano, te dan cambio con lo que tengan. O sea, si tienen puros dólares americanos, te lo dan. Si tienen puro dólar beliceño, te los dan. O si tienen ambos, te lo dan combinado. Está bien loco. Y también lo mismo pasa con las monedas. Qué loquísimo, ¿no? Que te den dos tipos de cambio. Miren, este lugar en el que estamos es el mercado de artesanías oficial de San Pedro. Y aquí pues puedes comprar absolutamente lo que te guste, lo que te encante, lo que te llame la atención. Tenemos desde típicas bolsas, ¿no? De Belice. Están muy bonitas, la neta, ¿eh? Hasta cosas de madera, por ejemplo. Estas cosas son para cortar comida. Son tablas de cortar. Y estos están pasados de lanza. Estos son lavabos para poner ahí en tu baño. Lavabos de madera de Belice. Están bien pasados de rosca. Están muy bonitos. Y pues bueno, que su típico sombrerito, ¿no? Que sus pulseritas de Belice. Incluso por ahí hay vestidos. Que si quieres tu bolsa para el mandado, ¿no? Varía el súper. Hamacas. Te venden hamaquitas. Vean, hamacas. Este mercado realmente es muy pequeño, es una cosa muy chiquita, pero está cool. Digo, creo que le vi mucha similitud con algunos productos de México. O sea, hay cosas que sí son muy mexicanas, como hay bolsas, hay artesanías como de calaveras que son muy mexicanas, pero tienen otras cosas muy bonitas, como son los cuadros. Hay cuadros bien hermosos, cuadros beliceños pintados a mano y artesanales bien bonitos. Lo único que sí no me gustó mucho es que tienen muchas conchas de mar. Digo, no sé qué tan legal sea aquí en Belice, pero al menos en México sí, no es común ver tantas conchas de mar. Juntan hasta las cositas estas de las conchitas para hacer de estos, se mueven con el aire y que suenan, me olvidó el nombre. Pero eso, lo hacen y tienen muchas cosas con conchas. Pero bueno, pues si quieres hay una artesanía para llevar a tu casa, pues este es el lugar. Ahora, cosas que me voy dando cuenta muy interesantes sobre Belice, además de que todo está infestado de golfs, como ya les dije, es la fruta. O sea, porque lo que estoy viendo, los licuados de fruta son muy baratos. Esto me recuerda mucho a cuando fui muy feliz en Asia, en el sudeste asiático. También todo es muy barato en cuanto a la fruta. Y acá creo que se repite lo mismo, ¿eh? O sea, es muy barato. De que aproximadamente un jugo de frutas te ha de salir como en $1 americano, máximo $2 americanos. Está muy bien. Wow, la verdad, caminar por las calles de Belice está siendo toda una experiencia. Al menos las calles de San Pedro. No sé, en Belice, Belmopán, cómo será, pero aquí está siendo toda una experiencia. Porque, o sea, como pueden ver, hay un montón de carritos de golf. Eso primero es como estar en Asia, pero en lugar de que sean tuk-tuks, pues son carritos de golf. Entonces es toda una experiencia. Y luego las casas. Todas las casas son como si estuviéramos en un lugar, no sé, como muy caribeño. Un tipo Haití, un tipo El Salvador, o sea, un tipo Cuba, más o menos. Está bien interesante. La neta, me está sorprendiendo un montón. Y además de eso, lo que más me sorprende es que hay muchas cosas en inglés. Entonces es una combinación bien locochona, porque son construcciones chiquitas, pequeñas, de colores llamativos, ¿no? Típico como de Haití, de Cuba. Pero los anuncios, las cosas automáticas están en inglés. Es una locura. O sea, se me hace una locura porque es como difícil de asimilar. Pero son cosas como muy mexicanas, en plan, venden churros y te lo anuncian en inglés. Está muy loco. Me está gustando mucho la experiencia de caminar por las calles de Belice. Y además, aunque no lo parezca, todos conviven muy bien. En plan, conviven muy bien los carritos de golf, conviven muy bien las bicicletas y los peatones. Rara vez ves un coche, pero los tres que les acabo de mencionar conviven muy bien. Entonces no hay como que mucho problema en que me van a atropellar. Por ejemplo, ahorita voy caminando sobre la calle, no por la banqueta, porque pues, la banqueta luego está llena de carritos de golf. Pero pues no hay mucho problema. O sea, está bien cool. Y a ver, ahorita está nublado, ahorita que llegamos está nublado. Y aún así se ve bien bonitas las casas así de color. Yo me imagino que con el sol se ha de ver aún mucho mejor. Muy cool. No me imaginaba así Belice, ¿eh? No me lo imaginaba así. Me está sorprendiendo mucho.
sí es parte de lo bonito y de la cosa bonita de estar aquí en la Isla Bonita. Es justamente, primero, caminar por la orilla, que es lo que estoy haciendo yo, y tener estas vistas al mar. Que si bien el mar, a ver, no es más atractivo, porque aunque sea parte del Caribe, pues sí, hay muchas embarcaciones. Entonces, pues no vamos a encontrar el mejor color siempre. Son muchos barcos los que hay, muchos taxis acuáticos los que hay. Pero aún así, aunque esté todo eso, y aunque hay mucho muelle, y aunque hay mucho sargazo, está bien bonito, vean. O sea, sí, hay sargazo, como en Cancún, como en Playa del Carmen, como en Tulum, como en las costas mexicanas de ahí. Pero en sí, el agua es muy clarita, de verdad es transparente. De hecho, eso que ven, estas manchas negras que están viendo, es sargazo. También son algas. Pero en general les digo, el agua es tan clarita que podemos incluso ver las algas y el sargazo que hay aquí debajo. Entonces, si esto no estuviese con el sargazo, que son cosas naturales y que no se pueden controlar muy bien, imagínense el color tan bello que tendrían las playas de Belice. Entonces, bueno, básicamente lo hermoso de esto es poder ir por las playas. Y a diferencia de muchos lugares en los que yo he estado, sobre todo de México en particular, es que me he dado cuenta que aquí en Belice, bueno, en San Pedro, que es esta isla, hay muchos muelles, pero esos muelles tienen diferentes propósitos. No solamente son muelles de desembarque, sino hay muelles que te incluyen el tour. Entonces, la agencia del tour está en un muelle. Luego, el taxi acuático también está en un muelle. Luego, si quieres un spa, o sea, si quieres unos masajitos, también están en un muelle. Luego, uno que otro restaurante o bar también están en un muelle. Entonces, está lleno de muelles, pero no precisamente porque sean solamente de descarga, sino que tienen realmente una razón de ser y tienen algo ahí dentro que está bastante cool. Aparte, pues el clima es muy bueno. El clima es tipo, pues sí, México, tipo Cancún. Entonces, qué bonito clima, la verdad, me está gustando mucho. Pero sí, o sea, esta parte en particular de Belice, que es lo que es San Pedro, pues no es mucho para meterte a nadar. O sea, sí hay arena, pero está cubierto todo por muelles. Entonces, no es tanto para ir a nadar. Pero creo que les digan que no se pueden meter al mar de Belice porque miren, allá al fondo hay un grupo de amigos que se acaba de meter, pues, y en esa parte pues no hay algas, o sea, en esa parte está cool, está bonito meterse porque pues ahí no hay absolutamente nada. Entonces pues no te vas a topar ahí con piedras, no te vas a topar con algas, pero sí tienes que caminarle bastante en el muelle para que luego saltes al agua. Y la neta, con este calorzón que hace Belice, sí dan ganas de darnos un chapuzón. No, hombre, mira, échate un carrito de golf, compadre. Se ve que casi no los usan acá, ¿no? Rara vez se echan los carritos de golf aquí en Belice, pero no, es muy popular. De hecho, miren, este mar, que justamente está enfrente de mi hostal, que está ahí al fondo, este mar sí es metible. He visto que mis personas se han metido de aquí. De hecho, ahí al fondo, no se logra ver, pero ahí hay personas que ya se metieron. El único detalle es que pues sí está lleno de roquitas chiquitas. Entonces, pues muy agradable para el pie no es, pero insisto, la maldita claridad es impresionante, es muy claro. No sé, en una de esas a lo mejor y sí me meto aquí, pero quién sabe. Entonces, bueno, básicamente las costas de Belice, de San Pedro de Belice, son así. Y de hecho, como les digo, o sea, sí te puedes meter. Miren, vean, ¿ya vieron? Sí se pueden meter, o sea, no hay ningún problema, tú métete, bro. Pero más o menos ya comprenden cómo son las costas de San Pedro en particular. Cayo Colker no tiene tantos puertos y muelles, pero también no tiene tanta infraestructura. ¿Saben qué? Es realmente una lástima que no pueda volar mi dron. Realmente estuvieron a punto de confiscármelo, gracias a Dios no lo confiscaron, pero está prohibido traer drones. Necesitas tener un permiso. Pero bueno, si no lo vas a volar, puedes discutir eso, que no lo vas a volar, que lo traías de un viaje anterior, que pues es la verdad, yo lo traía de un viaje anterior. Pero es una lástima que no podamos volar el dron porque hay cosas bien bonitas, bien chulas que se pueden ver desde arriba. Por ejemplo, el mar es una de esas cosas que se pueden ver bien chulas. Entonces aquí en particular en Belice, pues sí, no son muy amigables con el dron. Necesitas tener un permiso, sacar un permiso o trabajar para alguna de las empresas que están aquí en San Pedro o en Belice para poder volar un dron. Pero nada, no se pudo esta vez, no se pudo sacar al muchacho. Pero ni modo. Wow, esta parte ya se ve más perrona. Esta parte se ve bien fresona, ¿no? Vean. De hecho, pues ahí andan los niños jugando. Entonces sí, o sea, sí te puedes meter a la playa de acá. Solamente que hay partes en las que no está muy padre, que digamos. Y de hecho, podría caminar aún más para allá en la costa y van a seguir viendo muelles. De hecho, allá al fondo se ven que hay más muelles y más muelles y más muelles. Y de hecho, podría casi que asegurar que gran parte de la isla donde puedes acceder caminando, porque la isla es grande, entonces hay lugares que están
están poblados, como este que es el centro de San Pedro, pero luego hay partes de la isla donde no hay nada, o sea, literalmente no hay nada, ni nadie, ni absolutamente, o sea, son como playas vírgenes. Ahí sí no hay muelles, pero tampoco es como que puedas ir caminando o en bicicleta porque son partes muy alejadas. Entonces casi todos los lugares donde sí es accesible ir con tu bicicleta o con tu carrito de golf o caminando están llenas de muelle, pero aún así se disfrutan los pequeños lugares en donde sí te puedes meter porque el agua está clarita y bonita como esta. Entonces está bien curioso eso y muy bonito, me atrevo a decir que muy bonito porque es muy curioso la convergencia y la combinación entre la parte del pueblo, de la ciudad, que está lleno de edificios chiquitos, colorido, y mucha afluencia de carritos de golf, y mucha gente caminando, y muchos comercios, y mucho de todo. Es como un mini caos acá en la ciudad. Pero luego en la playa hay más calma. Aunque hay muchos muelles y muchos tours que te pueden ofrecer, hay más calma. Y está bastante curioso. La verdad no me imaginaba que fuera a ser así Belice, al menos San Pedro. Y wow, estoy muy sorprendido. La verdad no me esperaba, o sea, sí, siendo 100% sincero, no me esperaba esto de Belice. Llevo poquito tiempo aquí y me está gustando muchote. Y aparte las personas no son mala onda, son amigables. Pero eso sí, habrá gente que te habla en español, habrá gente que te habla en inglés, habrá gente que sabe las dos, pero solamente te quiere hablar en inglés. Ya sabes, como el típico síndrome de mexicano que vive en Estados Unidos. El mismo síndrome. Entonces, pues ya te dependerá de tu suerte de si te quieren hablar en español o si te quieren hablar en inglés o en ambas. Sí, en ese sentido es lo único raro de aquí, que es como, estamos pegados, o sea, somos vecinos. Sé que puedes hablar también en español, pero no juzgo porque también es parte de su cultura, o sea, parte de su cultura es crecer y hablar en inglés desde chiquitos, entonces también no lo juzgo. Pero para los que piensan que van a encontrar gente que les hable en español todo el tiempo, nah, no. No sé, chicos, creo que a mí sí me está gustando mucho el color del mar. O sea, realmente, digo, hay piedras, por ejemplo, esto que se ve aquí son piedras, pero me sorprende lo clarito que es, que puedo ver qué hay abajo. O sea, puedo ver que hay piedras, puedo ver que hay algas, puedo ver que hay sargazo. O sea, fuera bromas, tiene muy bonito mar. El problema es que de cierta manera está contaminado visualmente, pero de que es bonito el mar de Belice, ¿eh? Aparte, no deja de tener como que ese encanto americano, británico tienen acá, porque todo está bien cuidado. O sea, por ejemplo, ahorita estoy caminando sobre la orilla. En esta parte en particular no hay basura, entonces cool. Y luego, a ver, hospedajes. Creo que esta es la parte más difícil de venir a Belice, sobre todo las islas, tanto de San Pedro, tanto Cayo Colker, porque los hospedajes no son particularmente muy baratos. Por ejemplo, vean, este en el que estoy aquí enfrente está padrísimo, está buenazo, se ve hermoso, míralo. Miren nada más, esto es telazo. Y aparte allá al frente, eso de ahí es una alberca infinita. Está realmente muy bonito este hotel. Y justamente está enfrente del mar. Pero así como lo ven de bonito, así como lo ven de coqueto, es caro. O sea, realmente aquí las noches están en aprox, en la isla. Si quieres un hotel, están como en unos 2,000 pesos más o menos la noche. Entonces sí es caro venir a las islas de San Pedro. Más a Cayo Colker, porque como ahí no hay tanta infraestructura, pues es más caro aún. Pero yo, como ya saben que soy, así como hay casa ofertones, yo soy casa hospedaje. Pero vuelvo a repetir, esto es para las personas que vienen en plan aventurero, ahorrador y todo eso. Y es que yo me estoy quedando en un hostal. Y el hostal en el que me estoy quedando está perro. Esto es una opción por si quieres un hospedaje ahí baratillo. A la madre, que caen cocos, Aguanta que nos puede caer un coco de estos árboles. ¿Saben que hay muchas muertes por cocos al año? No, esto no es broma. Mucha gente se muere al año por caída de cocos. Espero que esto no sea mi último video, chicos. Miren, este es el hostal en el que nos estamos quedando en Belice. Y está bien, pero bien cool. Me gusta mucho que cada uno está como en una, como si fuera cápsula. Aunque no son cápsulas, miren, esta es mi cama. Bastante bien, ¿no? Y me gusta mucho el concepto de que hay escaleras aquí para que puedas subir a las camas de arriba. Muy bonito, muy bonito. Y bueno, tiene vistas al alberquirray, al albercuchi, a la alberca de allá afuera. Muy bonito. Gran hostal. Ah, no, bueno, qué bien descansa el perro, como si trabajara mucho este güey. Está buenazo el hostal que me conseguí en Belice, ¿no? Está bastante bueno. Ahorita me estoy cubriendo un poco del calor. Me está gustando
mucho Belice, ¿verdad? Wow, qué gran e interesante país. Sobre todo la isla en la que estoy, que es la de San Pedro. Muy interesante. Aquí, descansando un poco de la chamba. Descansamos un rato en nuestro hostal, donde nadamos hasta muy tarde, y ahí conocí a unos chicos británicos con los cuales acordamos salir de fiesta. Y es que en San Pedro se estila muchísimo salir de fiesta, así que fuimos a probarlo. Y la verdad es una experiencia muy grata vivir de viva voz la cultura beliceña que se transpira en estos nightclubs. O sea, en las discotecas, vaya. Y así terminamos nuestro primer día. Ahora vamos con una manera, como ya lo han visto, es la manera como más fácil de recorrer San Pedro, que es una isla, bueno, el Cayo es una isla muy grande. Y una de esas maneras son en un carrito de golf. Yo me pongo pistola, lo voy a compartir con otros 3 amigos ingleses y nos vamos a dividir $50, que es lo que cuesta un día. ¿Entre cuánto? Entonces ya nos va a tocar de a $12 cada uno. Entonces si pueden conseguir a alguien, si vienen solos, evidentemente, si vienen con más personas, pues ya lo hicieron. Pero si vienen solos, traten de conseguir ahí a un grupito para que lo dividan. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y vamos a ir a un lugar que es bastante famoso acá. Acá la mayoría de las personas, cuando tú vienes, tanto los locales como los extranjeros, te dicen, ya fuiste a este lugar, pero para llegar a este lugar necesitamos hacer un recorrido de nada más y nada menos que 20 minutazos en carrito de golf. Así que acompáñenme a esta aventura que se va a poner tremendona, Y aquí comenzaba nuestra aventura, con mis 3 amigos británicos con los que fui de fiesta apenas horas atrás. Y déjenme decirles que fue una gran decisión compartir el precio, porque también compartimos la gasolina y hasta conductores designados. Para llegar a nuestro destino nos tomaría aproximadamente unos 30 minutos llegar, pero el camino ya es de por sí una gran aventura. Y una de esas que sin duda vale la pena por completo experimentar. Chicuelotes, llegamos ni más ni menos que a Secret Beach. Este lugar que es mega popular, o sea, realmente de todo San Pedro siempre te van a preguntar si ya fuiste a Secret Beach o te van a recomendar que vayas a Secret Beach. Y pues literalmente, como su nombre lo dice, no es tan secreta porque hay mucha gente, así que no es tan secreta, pero como pueden ver es una playita. Ahorita está nublado, entonces no ayuda mucho para el video, pero tiene un agua bien clarita, ¿eh? O sea, yo creo que esto soleado se debe ver bien padre. Es más, vamos a buscar una foto por ahí donde se vea cómo se ve soleado, porque debe ser impresionante. Aquí agradezco mucho que no esté soleado porque ahorita traigo una quemazón en el cuerpo horrible que hasta me pica. Entonces agradezco muchísimo que no esté nublado. Pero básicamente es así este lugar. Es una playita, ¿no? Digo, no tiene una arena así que qué bonita está. Tiene mucha piedra, pero no hay muelles acá, es lo que les decía. En cambio de muelles tiene mesas. Literalmente hay mesas donde la gente se sienta, las familias vienen y se sientan así de novios. O incluso en grupo de amigos, como nosotros estamos viniendo ahorita. En fin, hay muchas maneras de disfrutarlo. Y pues sí, la manera súper normal, tradicional para venir es en carrito de golf. Si no traes carrito de golf, no vas a poder llegar. Sí está algo retirado. O sea, podrías llegar en bicicleta, pero la neta yo creo que sí te vas a hacer mínimo como 1 hora. Entonces, si no tienes problema en hacerte como 1 hora, pues bueno, hazlo. Pero nosotros optamos por hacerlo mejor en carrito de golf. Y lo curioso de aquí de Secret Beach, por lo que nos dicen, lo componen 10 diferentes tipos de restaurantes y bares. Están divididos estos 10 restaurantes y bares a lo largo de toda la costa de Secret Beach. Y pues tú ya puedes decidir cuál te gusta más, cuál te late más, cuál te llama más la atención. Cada uno te ofrece cosas diferentes. Por ejemplo, hay unos que te ofrecen camastros gratis, hay otros que te ofrecen actividades gratis. Entonces, pues varía realmente mucho en qué es lo que tú quieras y qué es lo que prefieras. Y como pueden ver, muchísima gente. Es un buen spot, es un gran spot. Y creo que por todo lo que me han dicho los lugareños de acá, esta es la mejor playa que vas a encontrar en San Pedro. Ya estás en Cape Colker, bueno, pues ya esto no tiene ningún sentido, ¿no? Ya en ese callo, pues sí, está mucho más padre. Pero aquí en este callo donde está San Pedro, pues esta es la mejorcita playa que hay, ¿eh? Es un gran lugar como para venir a relajarse, a tomar una cerveza. Cierra a las 5 de la tarde, entonces no es como para que estés todo el día. Y abre como a las 10, 11 de la mañana. Entonces
realmente su actividad fuerte son unas 5 o 6 horas. Hay unos lugares donde tiene música en vivo, hay unos lugares donde nada más es música ahí de bocina. Te digo, hay para todos gustos y sabores en cuanto a beach clubs o clubes ahí de playa que están repartidos alrededor junto con los restaurantes. La verdad, les voy a ser muy sincero, yo voy a estar más relajado que grabando. Sí les voy a grabar, pero voy a estar más relajado porque ha sido muy atareada esta aventura que empezamos desde Chetumal y Bacalar. Entonces, un poquito tranquilitos, pero sí, esto es ni más ni menos que la playa secreta de Belice. Y miren, aquí con el celular se puede ver un poquito mejor cómo se ve el agua. La neta es súper clarita, lo que les decía hace rato. Y la ventaja es que ahorita está nublado. Digo, no para el video, porque en el video se va a ver medio fea el agua. Pero la ventaja es que está nublado porque hace mucho calor. Que esté nublado ayuda muchísimo para no insolarte. Pero está hermoso. Puedes pedir ahí tus drinks, ahí en estas palapitas. O bueno, en estas sillas que están ahí acuáticas. Y ahí al fondo, miren, hay juegos inflables acuáticos. No, están buenazos estos, Esos cuestan como $10 la hora. Pero bueno, saludcita. Y aquí puedes pedir en estos restaurantes. Hay un montón de restaurantes alrededor. Y puedes pedir y sentarte en sus camastros. Y listo. Saludcita, chicos. ¿Cómo sufre uno al grabar, no? Pero cool, me gustó mucho venir aquí a Secret Beach. Como les decía, es un lugar con muchos clubes de playa con sus camastros. Nosotros escogimos el Secret Beach Water Park, que es el último, literalmente. Miren, al fondo ya no hay más. Este es el último de los 10 que les dije. Entonces, pero tienen 10 para escoger y todos los demás están para allá al fondo. Está cool, ¿no? Ah, y tiene una resbaladilla flotante, que es esa de allá al fondo. Está locochona. Y como en cualquier lugar de playa, los precios aquí son extraorbitales. Pero bueno, lo pagamos y sí estuvo rica su comida beliceña, la verdad sí estuvo buena. Eso sí, gastamos $168 beliceños y mi platillo fue de $26 beliceños. Lo único que no me gustó es que estos perros no le pierden, 18% de propina incluido en la cuenta. No de que si tú quieres, te la clavan. Pero bueno, pues también es por el lugar. Entonces, pues es parte de, lamentablemente. A mí no estaba buena la comida. Y tras nuestro día de playa en Secret Beach, tocaba regresar a San Pedro Centro. Y sí, nos convertimos en el mismísimo Toretto para volver. Oigan, y poco se habla que este anillo, el de Tailandia, se me cayó ahí en el mar. Y no inventen, esto es un gesto bien bonito. Un niño beliceño y su primo me ayudaron a buscarlo. Fueron a buscar unos goggles y todo para recuperar mi anillo. Y eso habla muy bien de las personas de aquí, de verdad, muy bien. Yo les di luego una propina por haberlo hecho, pero no manches, lo recuperó gracias a ellos. Y por andar de güey jugando ahí a la pelotita. Bueno, y como se pueden dar cuenta, básicamente esto es San Pedro de Belice, esto es Belice, parte del Cayo de Belice. Y realmente San Pedro en esto se basa, en estar en la ciudad, en el centro, que realmente el centro medirá unas cuantas cuadras. Realmente yo creo que el centro lo recorres caminando en unos 6 minutos. Y ahí se acaba la ciudad. Luego ya está Secret Beach, que es otro lugar más apartado en el norte de San Pedro, pero fuera de San Pedro y de Secret Beach realmente ya no hay cosas por hacer o por ver, más que playas. Eso sí, muchas playas, unas más bonitas que otras, pero playas básicamente es lo que hay, quitando esos dos ingredientes de la mesa. Pero les quería enseñar esto. Justamente aquí donde estoy, enfrente de lo que son, ahí están atrás, las letras de San Pedro. Atrás está el puerto del Water Taxi. En este muelle tú te puedes ir al Caye Caulker y a Belice City. A ambas, te puedes ir desde este puerto. Bueno, en este puerto, que es donde salen muchas embarcaciones para el otro Cayo y para Belice City, enfrente hay una playa bien bonita que no tiene muelle y hasta tiene un tobogán. Esta playa no la había visto, está buenaza. Entonces, sí hay muchas playitas donde no hay muchas rocas y no hay muchos muelles para meterte, Mi equivocación decir que todo lo de San Pedro era lleno de muelles, pues no, justamente frente a las letras de San Pedro no hay ningún muelle. Y está muy bonito el agua, miren. Pero ustedes dirán, sí, muy chido tu San Pedro, pero ¿qué pasa si yo quiero ir al Caye Caulker? Yo iba a ir al Caye Caulker, pero realmente ahorita con mis amigos ingleses con los que estoy ahorita saliendo, ellos van a irse mañana, pero ya no encontraron hospedaje de los poquitos hospedajes que hay. Imaginen lo poquito que hay en Caye Caulker. Caye Caulker sí es casi una isla prácticamente virgen, entonces hay pocos hospedajes y hay pocas cosas que hacer más que estar en la playa y tomar tours. Pero no los voy a dejar con la duda de cómo es Caye Caulker, el Cayo Caulker. No se los voy a dejar y vamos allá
para que vean cómo es. Así de rapidito, tampoco mucho, de rapidito. ¿Cómo es el Cayo Colca? El Cayo Colker y las actividades del tour acuático se les enseñaré en el siguiente video. Pero antes de eso, decidimos intentar hacer paddle surf, pararnos arriba de una tabla con nuestros amigos británicos y la verdad es que no nos fue para nada bien, pero lo intentamos y fue una buena experiencia. Y es que el paddle surf aquí es súper famoso, así que si ustedes ya lo saben hacer o quieren intentarlo, San Pedro es un gran lugar. Y también salimos por última vez de fiesta con nuestros amigos británicos. Yo les digo que aquí en San Pedro es salir de fiesta bastante, porque realmente no hay nada más que hacer en las noches. Pero bueno, los despedimos de ellos yendo por última vez de fiesta. Y ahora sí estábamos preparados para nuestro siguiente día en esta aventura por Belice. Este soy yo, rodeado de tiburones, sin jaula, sin protección, en aguas abiertas de Belice. Se preguntarán cómo terminé aquí, y es que nadie me avisó que todo esto iba a pasar.